Doctor, compañeros, muy buenas tardes. Soy David Ballesteros Andrade, oficial de la Armada del Ecuador. Actualmente me desempeño como subcomandante del Comando de Guardacostas. Me permito compartir este video dentro de la cátedra de Principios de Derecho Penal con el fin de analizar, conforme ha sido dispuesto por el señor docente a cargo de esta materia, un video relacionado con un análisis propio que me permitiría realizar de una sentencia de la Corte Constitucional relacionada con un proceso de acción extraordinaria de protección, en la cual la presunta víctima de un delito de violación impugna a través de esta acción o garantía constitucional un auto de sobreseimiento que se habría emitido a favor del procesado en este proceso por un delito sexual en irregulares circunstancias. Y el meollo del caso en cuestión es que esta acción de protección, extraordinaria de protección, fue concedida por la Corte Constitucional amparada en que se habría violado las garantías del debido proceso en la garantía de juez competente por no haber sido el juez de la materia que realizó la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, un juez especializado en violencia intrafamiliar y delitos sexuales. En otras palabras, aunque habría sido competente en razón eh, de que existía una designación con todas las formalidades del caso, no lo era materialmente por haber sido solo un juez de garantías penales y no un juez especializado en delitos de violencia sexual y de género. Con este preámbulo, voy a hacer una breve exposición. Aquí tenemos la sentencia para análisis de los compañeros. Sí, esta es. Perfecto. Muy bien. Esta sentencia de la Corte Constitucional es la 310721 TP 2025, relacionada precisamente con la importancia de la especialización judicial en casos de violencia de género y la tutela del derecho al debido proceso en la garantía del juez competente, cuya jueza ponente fue la doctora Carla Andrade Quevedo, emitida la sentencia un 30 de enero del 2025. ¿Cuáles son los hechos principales del caso? Mediante una acción extraordinaria de protección, conforme me había permitido indicar al principio de mi intervención, eh, la presunta víctima de un delito sexual, específicamente de una presunta violación, impugna a través de esta garantía constitucional una resolución oral dictada en una audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, producto de la cual se emitió un auto que rechazó un recurso de hecho interpuesto y se inadmitió el recurso de apelación contra un auto de sobreseimiento. La Corte acepta la acción extraordinaria de protección indicando que existe una justicia especializada con enfoque de género y que la unidad judicial que suscitó el sobreseimiento era incompetente en razón de la materia. Aquí viene la ratio decidendum, vista que la unidad judicial estaba a cargo de un juez de garantías penales sin la especialidad para conocer casos de violencia intrafamiliar. ¿Cuál es la cronología del caso? El día 8 de agosto del 2019, la señora, cuyo nombre protegido y solo para fines didácticos llamaremos María López, presentó una denuncia en contra de un señor que también con fines exclusivamente didácticos denominaremos Juan Pérez. El día 20 de septiembre del 2020, una vez ya sustanciada la etapa de instrucción fiscal, el señor juez penal del Cantón Porviñahue se había inhibido en razón de que era un presunto delito sexual y dicho señor juez no tenía la especialidad requerida para juzgar dicho caso, ¿no? El día 20 de enero del año 2021, ya abocó conocimiento la jueza especializada en violencia contra la mujer de la Unidad Judicial de Violencia contra la Mujer o miembros del núcleo familiar del Cantón Rabañahui. El día 14 de marzo del 2021 se realiza la audiencia de formulación de cargos y de petición de medidas cautelares, en la cual al procesado se le dictó prohibición de salida del país, presentación periódica y arresto domiciliario y utilización de un dispositivo electrónico, es decir, medidas alternativas a la prisión preventiva. El día 20 de agosto del 2021
durante la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, donde, como sabemos, el señor fiscal debe exponer todos los resultados y los elementos de convicción que haya podido reunir durante la instrucción fiscal, que en estos casos, lógicamente tiene un tiempo límite de duración. En esta audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, el doctor Roberto Yumitinga, juez encargado de la unidad judicial, dicta auto de sobreseimiento a favor del proceso. Aquí viene la violación del debido proceso, conforme veremos en el análisis que hace la Corte Constitucional. Porque dicho señor juez no era juez especializado en violencia de género, sino que era un juez de garantías penales. El 31 de agosto de 2021, la Fiscalía y la víctima apelan el auto de sobreseimiento y esta apelación el día 6 de septiembre del 2021 fue negada por haber sido presuntamente extemporánea, aunque el 10 de septiembre del 2021 se procede el recurso de hecho interpuesto ante el órgano de alzada para que conozca y, de ser el caso, admita el recurso de apelación al auto sobreseimiento. La Sala Provincial de Justicia de Pichincha, sin embargo, rechazó los recursos de hecho de la Fiscalía de la Víctima, afectadas lógicamente por este sobreseimiento irregularmente dictado por un juez que no tenía la especialidad en el BIF. ¿Qué analiza el caso? Que la acción de protección es procedente, esta acción extraordinaria más específicamente de protección, en la medida en que un auto de sobreseimiento en un proceso penal por un presunto delito de violación vulneró, como en este caso ocurrió, el derecho a la seguridad jurídica en el marco del debido proceso. ¿Qué es el debido proceso? Pero compañeros, lógicamente que sabemos que es el conjunto de reglas, ¿no? De principios, de normas jurídicas que permiten que una persona reciba un juicio justo. Y no solo el procesado, sino también la presunta víctima. En la medida en que el juez no tenía los conocimientos técnicos, la experiencia o experticia, todo el cúmulo de conocimientos enfocados en violencia de género que exige un delito de naturaleza sexual, lógicamente que no estaría capacitado, de acuerdo al criterio que tiene la Corte Constitucional, para haber emitido un auto de sobreseimiento. No habría estado capacitado el juez de garantías penales que conoció de la violencia de los pecadores de juicio, no habría estado capacitado técnicamente para hacerlo. Eso es lo que en definitiva concluye la Corte Constitucional. Algo más importante aún es que sí existían otros jueces especializados en materia de género para poder juzgar el presente caso. Panate, buenas tardes. Sí existían otros jueces especializados. Entonces, por último, ¿no? Si es que no hubiesen existido jueces especializados en género, sino solo jueces de garantías penales disponibles para el caso, tal vez ahí ya la Corte habría hecho otro análisis, pero en este caso el encargo que se hizo a un juez de garantías penales, porque esta judicatura sí tenía una jueza titular de violencia de género, no fue el apropiado, no fue el jurídicamente correcto, vista que sí habrían podido, en este caso, la judicatura designar a un juez que tenga la expertise en género para dilucidar si el procesado debió o no ser llamado a juicio. Bien, entonces, yendo ya más aún al tema que nos ocupa, que es la ratio decidendi, ¿no? Es decir, la razón de haber decidido lo que se decidió por parte de la Corte Constitucional. Viene el artículo 82 como norma suprema, en este caso, ley fundamental del Estado, que la Corte Constitucional considera pertinente citar, en la medida en que el derecho a la seguridad jurídica exige normas previas, conocidas, estables, que sean aplicadas por jueces competentes, ¿no? Entonces, en el caso de la violencia de género y de los delitos sexuales, producto de la violencia de género, lógicamente que la seguridad jurídica se respeta cuando el juez no es el que, en este caso, conoce de este círculo de violencia que permite juzgar con absoluta técnica y profesionalismo este tipo de casos. Entonces, la Corte Constitucional analiza que a través de la seguridad jurídica, tanto la víctima, presunta víctima, como el procesado conocen con absoluta certeza las reglas del juego y que su vulneración debe producir una afectación a un derecho. Por lógica, compañeros, cuál sería la vulneración al debido proceso que sufrió la víctima, cuyo derecho se vio mermado, violentado en el auto de sobreseimiento dictado a favor del procesado? Precisamente el derecho al acceso a la justicia, ¿verdad? A una justicia que repare su
En la medida de lo posible, porque un delito sexual nunca tiene una reparación completa, al menos. Tal vez la presunta víctima aprende a vivir con eso, pues diferente. Pero un delito de esta magnitud, lógicamente que nunca va a ser reparado completamente. Pero, en todo caso, tiene el sujeto pasivo de la infracción el derecho a acceder a una justicia a través de jueces especializados, ¿no? Que puedan, en otras palabras, yo lo veo de esta manera, ponerse en los zapatos de la víctima y con conocimiento de causa, con experiencia, decir, debe o no debe ser llamada a juicio procesal. El artículo 570 del COIP, en este caso, que regula el procedimiento a adoptarse en la audiencia preparatoria de juicio, establece precisamente que en el caso de delitos contra la integridad sexual deben ser sustanciados estos procedimientos, estos procesos, estas audiencias con jueces especializados en esa materia. Y esto es concordante con el artículo 232 numeral 2 del Código Orgánico de la Función Judicial, conforme lo analiza el Corte Constitucional en su sentencia, porque este cuerpo normativo que regula estrictamente el accionar de los jueces indica claramente, sin margen a la duda, que los jueces especializados en violencia de género son los competentes para conocer delitos contra la integridad sexual. El artículo 81 también de la Carta Magna establece que en caso de violencia de género y delitos sexuales deben existir jueces especializados. Aquí tal vez un poco para sembrar el debate, quisiera preguntar a los compañeros si es que me pueden eh, aportar también a esta exposición con su criterio. Es garantía, más allá de este análisis que hace la Corte, ¿no? Es garantía de una justicia expedita, imparcial, objetiva, que un juez de violencia de género haya sido el que sustancia el procedimiento, porque en lo personal me dediqué al ejercicio profesional en materia penal durante algunos años antes de pertenecer a las Fuerzas Armadas. Y yo podría decir que hay jueces, incluso sin eh, mucha especialización, que pueden dictar sentencias más profesionales y técnicas que jueces que tienen todas las especializaciones y maestrías del mundo. Tal vez la ley peca de un poco de ingenuidad, de yo diría tal vez un poco de optimista al creer que porque un juez tenga especialidad en violencia de género necesariamente va a emitir una sentencia más justa o una resolución más justa que un juez que no tenga esa especialidad. Pero en todo caso son las reglas del juego que están fijadas y que lógicamente deben ser respetadas porque nos enfrentamos a esto, a que sea declarado nulo, en este caso el sobreseimiento que se dictó fue precisamente por la falta de formación después de garantías penales en delitos de género. Pues bien, la conclusión a la que llega la Corte Constitucional, la que se ha dicho, que pese a que el juez de garantías penales sí era competente en lo material, porque, perdón, corrijo, en lo formal, porque tenía una designación para actuar en reemplazo de una jueza que había salido de licencia, ¿no es cierto? Que si era la que tenía la especialidad en ello. El señor juez de garantías penales recibe el encargo de la misma para actuar en la audiencia de manera temporal a través de una designación totalmente legítima, ¿no? Pero no era competente en el plano material, aunque sí en el formal, pero no en el material, por no tener los conocimientos y la experiencia en violencia de género. Lo que se ha dicho ya varias veces en la acción, en la resolución de la acción extraordinaria de protección, se establecía que sí hubo otros jueces que podían suplir a la señora jueza titular de esta judicatura que había salido de licencia, en lugar del señor juez de garantías penales, que fue el que sustanció el caso en esta etapa. Y el auto de sobrecimiento del día 20 de agosto del 2021 vulneró en definitiva el derecho a la seguridad jurídica por no haber sido competente en razón del juez de garantías penales. Hay un voto salvado que es el doctor Alirio Lozada Prado. Siempre yo pienso vale la pena escucharlo porque tiene criterios interesantes, ¿no? Es un señor juez que yo diría no se adhiere muchas veces a la mayoría, no se adhiere muchas veces a la mayoría de los señores jueces que pertenecen a este órgano colegial. ¿Qué se puede analizar aquí en este voto observado? Es interesante porque el señor juez constitucional se aparta de la decisión del resto de sus compañeros
en el sentido de que él considera que la competencia no está dada por la persona, por el funcionario, por el juez, sino que está dada por la judicatura en sí misma. Independientemente de la especialidad o de la formación que tenga el juez, lo que debió analizar la Corte Constitucional, según el doctor Ali Lozada Prado, era la competencia del órgano judicial que emitió el auto de sobreseimiento. Entonces él analiza, ¿no? Pero evidentemente que falta motivación en el pleno de la Corte Constitucional, en tanto y en cuanto no se establece qué reglas de competencia habrían sido vulneradas por parte de la judicatura, porque lógicamente que la especialidad del juez no es la apropiada para resolver estos casos. Pero él va más allá y él dice, ya, de acuerdo, el juez no tenía la especialidad, pero ¿qué reglas de competencia en cuanto al juzgado como judicatura, como órgano jurisdiccional fueron obviadas o fueron vulneradas como para que no haya sido competente al momento esta judicatura de dictar este auto de sobreseimiento en violencia de género por parte de un juez de garantías penales? Entonces, el señor juez que emite el voto salvado, extrayendo la parte medular, dice que eh, sí, o sea, se resolvió un auto de sobreseimiento por parte de una unidad judicial especializada en LIF, aunque el juez no tenía esa especialidad, era un juez simplemente de garantías penales, por hablar en términos de fácil entendimiento. El voto de mayoría no cuestiona normas, lo que yo me permitía decirle, sino que cuestiona resoluciones administrativas del Consejo de Judicatura irrelevantes o insuficientes para determinar la competencia. Es decir, que a criterio del señor juez que disiente del voto de mayoría, tendría que haberse analizado la competencia del juzgado como tal y no simplemente las características individuales que impedirían al juez haber sustanciado la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio. Que en definitiva los hechos que analiza, las consideraciones que analiza el Pleno de la Corte Constitucional no tendrían una relación, una trascendencia clara con la violación de la garantía del juez competente en razón de la materia, ¿no? Bueno, este es el análisis que hace el doctor Ali Lozada. Compañeros, un poco para sembrar el debate y tal vez aportar como mi análisis personal. Yo considero, yo considero que el voto salvado tiene más fundamento que el voto del resto de los señores jueces de la Corte Constitucional, porque me parece interesante, ¿no? Indicar que es el juzgado el titular de la competencia y no la persona en sí misma. O sea, la judicatura era una unidad judicial especializada en violencia de género, aunque el juez era el de garantías penales que no tenía esa especialidad para aparentemente haber sustanciado la audiencia de violencia. Y como me permito indicar, es correcto que el doctor Ali Lozada Prado haga un análisis que la competencia radica en la judicatura y no en la persona. ¿Por qué? Precisamente porque no existe una eh, garantía, a mi modo de ver, de que un juez, por tener la especialidad en violencia de género, necesariamente vaya a emitir una resolución de mayor calidad que un juez que no tenga la especialidad en violencia de género. ¿Qué tal que el señor juez de garantías penales hasta tenía un PhD, se me ocurra, ¿no? Tenía más cursos relacionados con la materia, aunque no haya ejercido anteriormente como juez de violencia de género? Es una garantía absoluta que sea un juez de violencia intrafamiliar con esa especialidad. Es una garantía absoluta de que su resolución va a estar mejor motivada que un juez que no tenga esa especialidad. No, no necesariamente. Entonces yo adhiero al criterio del voto salvado. Porque no se analiza adicionalmente la calidad del auto de sobreseimiento. Eso es lo que a mí me llama mucho la atención. La Corte Constitucional no analiza la justicia de fondo, la justicia material en la resolución de sobreseimiento. No analiza. Simplemente se limita a decir que porque el juez no tenía la especialidad en violencia de género, por lo tanto, la resolución de sobreseimiento es inválida, es nula. Y no se analiza, pues, qué principios legales se vulneraron,
cómo de pronto los hechos fácticos no se acoplaban, si cabe el término, a los principios jurídicos reunidos en la resolución. Cómo los presupuestos de hecho no eran los que correspondían a los presupuestos de derecho, como para que la resolución haya estado indebidamente emitida. Entonces son cosas que debemos analizar, compañeros, ¿no? Pese a todo, no está de más para concluir analizar, ¿no? Y oponernos, llegado el caso, como presuntas víctimas o como defensa técnica de las víctimas, cuando el juez no tenga la especialidad. No está de más, o sea, sí es estratégico, pero no por eso significa que materialmente la sentencia, bueno, no la sentencia, sino la resolución de sobreseimiento o de llamamiento a juicio va a estar insuficientemente motivada solo porque el juez no tenga la especialidad. Vuelvo un poco a insistir en que personalmente mi experiencia me indica que hay jueces sin la especialidad que emiten sentencias o resoluciones o autos de mayor y mejor calidad que jueces que sí tienen la especialidad. Entonces, también podemos pelear eso, ¿no? Si llegado el caso, estamos defendiendo al procesado y se dicta un auto de sobrecimiento a nuestro favor en un delito sexual y la presunta víctima ataca que el juez no tenía la especialidad en violencia de género, indiquemos que existe ya un voto salvado del doctor Ali Lozada Prado que estableció, como una jurisprudencia indicativa al menos, que la competencia debe analizarse por la judicatura y no por el juez titular de la judicatura. Punto dos, que debe precisarse qué reglas de competencia de la judicatura han sido vulneradas como para que se alegue que actuó sin competencia en el plano material dicho juez. Y otro punto muy importante que debemos tomar en cuenta es que se analice la calidad de la resolución, ya que no nos podemos quedar en que simplemente como el juez no tenía la especialidad, por lo tanto, la resolución materialmente no esté suficientemente motivada o adolezca de vicios por falta de fundamentación. Es lo que puedo comentar de mi parte, compañeros, como aporte a la materia de principios del derecho penal. Siempre a las órdenes. Un fuerte abrazo.